Buenos días, mis hermanos. En este momento quisiera compartir con ustedes un estudio que para mí se ha vuelto un estudio fundamental, primordial, para comprender realmente lo que es el plan de la salvación y para comprender realmente quién es el verdadero Jesús. Y el estudio lo he titulado Entender lo que implicó la encarnación de la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. Sí, y se lo repito de nuevo. Entender lo que implicó la encarnación, es decir, cuando Cristo vino por primera vez a la tierra en su humanidad, cuando Él se encarnó, en la humanidad encarnada que Él tomó, es todo para nosotros. Y en cuanto a la encarnación de Cristo, la Biblia nos dice puntualmente lo siguiente. Son textos conocidos, textos que me gustan mucho, textos que me sé de memoria y sé que muchos se conocen de memoria y quisiera comenzar con algunos textos de la Biblia que tienen que ver con la encarnación de Jesús. Y el primero de todos es el texto que escribía el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, allí en su primera carta, en el capítulo 4, pero específicamente en el versículo 2 y en el versículo 3 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Y dice así la Biblia: en esto conoced el Espíritu de Dios. Escuchen bien lo que Juan está diciendo aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, como les decía, en el versículo 2 y 3 está esa cita. Pero otro de los textos, o diría que dos textos, aunque hay un salto de uno al otro de 13 versículos, son dos textos que cuando se menciona el primero, indiscutiblemente e inmediatamente y automáticamente viene a nuestra mente el segundo texto como si fuera un solo complemento. Y está en el Evangelio de Juan también. Juan mismo lo escribe en el Evangelio de Juan, comenzando el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan y el versículo 14, que es el texto clásico, famoso, muy conocido de todos los cristianos, de todos los que hemos leído la Biblia, que dice que en el principio era el verbo, y se está refiriendo a Jesús, a Cristo. En el principio era el verbo, y cuando habla del principio está hablando de la eternidad pasada. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, en ese salto que les digo de 13 versículos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Pero hay uno de los pasajes para mí favoritos de la Biblia que tiene una profundidad inmensa en el significado que tiene este pasaje que está en Filipenses en el capítulo 2, lo escribe el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8, aunque llega hasta el 11 todo el contenido especialmente, pero yo quiero mencionarle hasta el versículo 8, del 5 al 8, tres versículos, pero tres versículos contundentes, con una verdad profunda, que dice, haya pues en vosotros, dice la Reina Valera, este sentir, pero cuando vamos a la versión King James en inglés, el texto realmente dice, haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo, que realmente originalmente, como dice el texto original en griego, es la mente de Cristo, no el sentir, no el sentimiento. Dice, haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, en nuestra misma condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero estamos analizando que estos son todos textos que tienen que ver con la encarnación de Jesús, con el momento de la encarnación de Jesús. Y otro de los textos muy bonitos para mí, maravillosos de la Biblia, del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Le he mencionado dos primeros por el apóstol Juan, uno en su primera carta y el otro en el Evangelio de él, en el primer capítulo. Y ahora estoy con el apóstol Pablo en Filipenses, pero voy a lo que él le escribe a Timoteo, a su discípulo casi que predilecto, que siempre andaba con él desde bien jovencito.
Y escribiéndole Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, él dice algo muy bonito. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Es decir, que Dios, que es Cristo mismo, el Dios eterno, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, en el Jordán. Lo recordamos lo que sucedió cuando el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del cielo que decía, este mismo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Y después de la resurrección de Jesús, él se le apareció a sus discípulos y lo recordamos. Y esto que les quiero hablar lo está diciendo Lucas. Lucas en su evangelio escribiendo. Cuando Lucas escribe en el capítulo 24, en el versículo 39, está relatando una historia de un acontecimiento que sucedió en la resurrección de Jesús o tras la resurrección de Jesús cuando él se le apareció a sus discípulos. Y cuando se le apareció allí a sus discípulos, ellos estaban asustados y ni creían que Jesús había resucitado. Y entonces Jesús les dijo, mirad mis manos, porque ellos pensaban que veían un fantasma, un espíritu. Y Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es decir, no soy otro. Palpad, tóquenme y vean. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y eso está en Lucas 24:39, demostrando a Jesús que él, cuando resucitó aún, resucitó con un cuerpo humano glorificado y fue con el cuerpo que él ascendió al cielo. Y es lo que dice 1 Timoteo 2:5 y con este texto se lo dejo. Dentro de los textos de la Biblia hay muchos más. 1 Timoteo 2:5 que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es decir, que Jesucristo es mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Está en el cielo, en el santuario celestial. Pero dice Pablo que él está como hombre. Todavía sigue en su humanidad. Él preserva su cuerpo con el que él resucitó, un cuerpo humano glorificado después de haber muerto. Resucitó con un cuerpo humano, pero glorificado esta vez. Ahora bien, existe una cita de Elena de White que se encuentra en el capítulo 33 del primer tomo del libro Mensajes Selectos. En ese primer tomo del libro Mensajes Selectos, en el capítulo 33, hay una cita de Elena de White en la página 286, donde ella, bajo el poder de la inspiración divina, le dio la importancia primordial por encima de todo a la humanidad de la encarnación de Cristo, adoptada por él en su primera venida a la tierra hace ya 2000 años atrás. Nos hemos preguntado nosotros, mis hermanos, alguna vez, ¿por qué o por cuál razón nos reveló esta enseñanza a través de ella? Es decir, ¿por qué Dios nos reveló esta enseñanza a través de su profeta, a través de Elena de White? Mi propósito en este estudio es acercarme junto con ustedes y quisiera que prestaran mucha atención a cada palabra, a cada fragmento, que lo comprobaran por ustedes mismos, porque es un tema para mí sumamente importante, porque realmente lo es. Y el propósito de este estudio con ustedes es acercarme, junto con ustedes, y valga la redundancia, a la investigación de esta cita, para lograr entender lo mejor posible la razón que me mueve, o que mueve a Dios, discúlpenme, porque no a mí, la razón que mueve a Dios, el revelarnos que el porqué la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, de su Hijo, de Jesucristo, debe ser nuestro estudio. Y es el todo, fíjense bien, el todo para nosotros. Y el porqué esta es la cadena dorada que une nuestras almas con Dios a través de Cristo y mediante Cristo. Entonces, ahora les quiero compartir la cita. Que como les decía, estaba en el primer tomo del libro Mensajes Selectos, en el capítulo 33, en la página 286. Disculpen mientras la busco. Ya la encontré. Dice así: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Escuchen bien y la voy a leer detalladamente. Esa es la primera oración de ese párrafo. Es un párrafo, pero ese párrafo está muy profundo. Y profundo en el desafío que nos hace
para investigar por qué razón Elena de White, bajo inspiración divina, nos dijo estas cosas. Dice, la humanidad del Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, es decir, su encarnación, cuando estuvo en esta tierra. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea. Áurea significa dorada, de oro. Es la cadena de oro, es la cadena dorada, es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Y ahora escuchen esta última oración de esta cita de Mensaje Selecto, tomo 1, página 286. Dice, esto, está hablando de la encarnación de Cristo, esto ha de ser nuestro estudio. Mensaje Selecto, tomo 1, capítulo 33, página 286. Sí, mis hermanos, existe una enseñanza bíblicamente correcta que se nos ha enseñado siempre, que dice que desde el huerto del Getsemaní, el Padre comenzó a colocar sobre Cristo todo el peso de la maldad de este mundo. Cuando Cristo se dio a su yo, a su voluntad humana, a favor de la voluntad divina totalmente, que tuvo una entrega total. Recordemos que dice allí en la historia que nos hacen los evangelistas, los evangelios, que Jesús estaba orando y rogándole al Padre porque pasara de él ese trago amargo, esa copa. Pero decía, Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú, que se haga tu voluntad. Cristo tenía una voluntad humana y él se negaba a pasar por aquel trago tan amargo, por aquella desesperación, por aquella angustia tan terrible que iba a pasar cuando iba a cargar todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, siendo él sin culpa. Y cuando él sintió ese vacío de esa separación que iba a tener con el Padre, que iba a pagar la muerte segunda, la muerte de separación eterna de Dios, porque esa fue la muerte que llevó Cristo. Cristo es el único hombre que ha muerto realmente y verdaderamente en este planeta, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Porque la muerte es un sueño. El verdadero que ha muerto es Cristo, porque fue el único que ha pagado la muerte segunda y gustó la muerte por toda la humanidad. Entonces, cuando él se dio su yo, su voluntad humana, a la voluntad divina, estaba por lograrse la victoria sobre el pecado y el inicio de la vindicación del carácter de Dios para siempre ante el universo, ante las acusaciones de Satanás. Por esa razón, siempre se nos ha enseñado a nosotros que Cristo cargó con nuestros pecados, desde el Getsemaní hasta que dijo consumado es, en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Esto es una muy hermosa verdad, mis hermanos. Pero, ¿saben una cosa? Les quiero decir una cosa, algo que he descubierto en los últimos tiempos que me ha impactado. Porque todos pensamos y conocemos sobre esto, que Cristo comenzó a cargar de verdad con todo el peso del pecado desde el momento del Getsemaní hasta el momento de la crucifixión, hasta que dijo consumado es, cuando expiró y murió. Pero esta es una verdad solo a medias, mis hermanos, del Evangelio eterno de salvación. Algo más grande, algo más profundo y complejo fue hecho por nuestro Salvador para verdaderamente expiar nuestro pecado, mis hermanos. Sí, y eso es lo que quiero estudiar con ustedes hoy a la luz de esta cita de Elena de White, que la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. Es nuestra cadena áurea, es la cadena áurea que une nuestras almas con las almas de Dios, con el corazón de Dios, con la mente de Dios. Algo más grande, algo más profundo, algo más complejo fue hecho por nuestro Salvador, pero verdaderamente, en este caso, para verdaderamente Él expiar el pecado. Mucho más profundo, mucho más grande, mucho más complejo que esto que les venía diciendo, que esto que creemos, que esto que nos han enseñado constantemente todo el tiempo, y es lo que creemos, pero algo más allá. Y la pregunta que yo les hago ahora es la siguiente, mis hermanos. ¿Él cargó con nuestros pecados solo desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario? ¿Cristo cargó con el pecado de la humanidad desde el Getsemaní hasta el Calvario solamente? Debemos entender que Cristo llevó nuestros pecados mediante dos formas, pero siempre se ha visto como solamente este caso, como el divino portador del pecado que se hizo pecado por nosotros, porque Dios le imputó nuestros pecados. Y que fueron imputados especialmente a partir del momento que comenzó la crisis final de su vida, de Getsemaní hasta el Calvario. Es decir, que solo fue por imputación, que se le imputó nuestro pecado. Pero mis hermanos, el pecado de Cristo siempre le ha sido imputado
ya que este pecado nunca se debió a un acto o palabra o pensamiento impuro cometido por él mismo. Tenemos que entender eso. Cristo jamás cometió un pensamiento impuro, una palabra impura, jamás salió de su boca, nunca cometió un acto impuro. Entonces, el pecado de Cristo siempre le ha sido imputado. No solo fue del Getsemaní al Calvario, ya que este pecado nunca se debió a un acto de él, a una palabra mala de él, a un pensamiento impuro, impío cometido por él, ni una acción impía hecha por él. Es decir, que Cristo no tuvo pecado propio. Él no pecó, ni de pensamiento, ni de palabras, ni de acción. ¿Qué más debemos saber entonces, mis hermanos? ¿Cómo es posible que lo que creemos, que se nos ha enseñado, es la verdad completa y resulte ahora una verdad solamente a medias? Porque sé que muchos ahora están diciendo, ¿qué estará diciendo Amaury? Pero yo mismo, cuando empecé a analizar esto, me di cuenta que realmente que es una verdad solamente a medias, que se nos queda la otra parte de la verdad por enseñarnos con respecto a este tema del divino portador del pecado que se convirtió Cristo. El pastor y fiel atalaya del mensaje más precioso traído al pueblo remanente de Dios en 1888 en Minneapolis, porque Elena de White lo confirmó que era el mensaje más precioso enviado por el cielo a su pueblo por medio de los pastores Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Entonces, el pastor, en este caso Alonzo T. Jones, él escribió lo siguiente en el capítulo 7 de su libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, que lo pueden descargar gratis. Está gratis para descargar. Un libro excelente que se lo recomiendo. En Google, ustedes buscan y ponen ese título de ese libro, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, en PDF, y ahí está gratis para descargar ese libro, que se lo recomiendo leer. Pues en el capítulo 7, él dice lo siguiente, y lo tengo anotado aquí, la cita. Dice, todo el pecado existente desde su origen en el mundo hasta el mismo final de este le fue cargado a Cristo. Escuchen bien, todo el pecado existente desde su origen en el mundo, cuando Adán y Eva cayeron, hasta el mismo final de este, es decir, hasta que se cierre la gracia, todavía que aún no ha llegado ese tiempo, durante 6.000 años de pecado, le fue cargado a Cristo. Dice, ambos, el pecado tal cual es en sí mismo, escuchen bien que esto es lo importante de esta cita, porque ahora lo vamos a comprobar más adelante. Ambos, el pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es al cometerlo nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado tal cual es hereditario, que viene en nuestros genes, una naturaleza humana caída, heredada de Adán. El pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros. Y el pecado que cometemos, es decir, que nosotros heredamos el mal de Adán y no la culpa, pero aquí está hablando de ese mal heredado por el pecado de Adán, aunque no hay pecado original. Quiero que entiendan esto bien claro. Entonces, el pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, y el pecado que cometemos. Solo de esta forma podía ser cargado en él el pecado de todos nosotros. Solo sujetándose él mismo a la ley de la herencia. Escuchen bien, importantísimo esto. Cristo vino con una naturaleza humana caída 4.000 años después de Adán. Y hay una cita clásica que no necesita comentario porque está muy clara, que no sé cómo se atreven a negar, que es la que se encuentra en el libro El Deseado de Toda la Gente, en la página 32, donde Elena de White, bajo la inspiración de Dios, dice bien claro que hubiese sido una humillación casi infinita para Cristo haber venido en la naturaleza cuando Adán era inocente en el jardín del Edén, una naturaleza inocente sin pecado. Hubiera sido solo eso, una humillación casi infinita para el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él tomó nuestra herencia humana, la herencia de un Adán caído 4.000 años después, cuando Él vino. Es decir que, aún siendo perfecto, aún viniendo perfecto como Adán antes de su caída, en una condición precaída, hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar esa naturaleza. Pero Él vino cuando la raza humana había degenerado 4.000 años después, tomando sobre sí la gran ley de la herencia. Y dice esta cita, solo sujetándose él mismo a la ley de la herencia, podía alcanzar al pecado en su auténtica y verdadera dimensión, tal como es en realidad. Todos los pecados que hemos realmente cometido fueron cargados sobre él. Le fueron imputados para que su justicia se nos pudiese cargar a nosotros, para que nos pudiese ser imputada.
también le fue cargada nuestra tendencia al pecado. Escuchen, y esta es la parte interesante aquí y la que más me preocupa. También le fue cargada nuestra tendencia al pecado al ser hecho carne, al ser hecho de mujer, de la misma carne y sangre que nosotros, una carne humana caída, pecaminosa, a fin de que su justicia pueda realmente manifestarse en nosotros en la vida cotidiana. Y es así como al respecto de los pecados que efectivamente hemos cometido, los pecados del pasado, su justicia se nos imputa a nosotros, de igual manera en que nuestros pecados le fueron imputados a Él. Y a fin de guardarnos de pecar, se nos imparte su justicia en nuestra carne, lo mismo que nuestra carne, con su tendencia al pecado, le fue impartida a Él. De esta manera es el Salvador completo. Nos salva de todos los pecados que hemos efectivamente cometido y nos salva igualmente de todos los que podríamos cometer apartados de Él. Fue de ambas maneras, por herencia, escuchen ahora, y por imputación, por herencia y por imputación, como Jehová cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Y cargando así con esa inmensa desventaja, recorrió triunfalmente el terreno en el que sin ningún tipo de desventaja había fallado la primera pareja, hablando de Adán y Eva. Mediante su muerte, la de Cristo, pagó la penalidad de todos los pecados realmente cometidos, pudiendo así, en buena ley, atribuir su justicia a todos aquellos que elijan recibirla. Y por haber condenado el pecado en la carne, aboliendo en su carne la enemistad, nos libra del poder de la ley, de la herencia. Y puede así, en justicia, impartir su poder y naturaleza divina, a fin de elevarnos sobre esa ley, manteniendo por encima de ella a toda alma que lo reciba. Eso está en el Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, el capítulo 7. Sí, mis hermanos, esta increíble e iluminada comprensión de Alonzo T. Jones, de este gran siervo de Dios, sobre la verdadera causa de justificación imputada e impartida, partía de su comprensión, en este caso de las dos formas en las que Cristo cargó con nuestros pecados. Y de esta manera, Cristo es el Salvador completo, tu Salvador completo, mi Salvador completo, el Salvador completo de la humanidad, y deja de ser un Salvador solamente a medias, como enseña el Evangelio sesgado y a medias, que se nos enseña en esta nueva teología evangélica, traída a nuestra fila después de un siglo de existencia y consenso histórico, hasta mediados del siglo pasado. Aquí se entiende, mis hermanos, y se entiende muy claramente cómo nuestros pioneros y fundadores, incluyendo a Elena de White, quien llamó fieles atalayas de Dios a Waggoner y a Jones, tenían unidad de criterio y pensamiento, tenían consenso en reconocer que la encarnación, que la vida sin pecado, que la muerte y la resurrección de Cristo nos salva a todos, y nos salva de todos los pecados que hemos cometido efectivamente, y nos salva igualmente de todos los que podríamos cometer apartados de Él. No fue solo por imputación que Cristo nos salvó, mis hermanos. No fue solamente la justicia imputada. Esto es un evangelio solo a medias, ya que falta el otro 50% de la verdad en esta enseñanza. Cristo nos salvó y salva hoy, mientras haya gracia y sea nuestro abogado intercesor de ambas maneras. Él nos salvó y salva por herencia y por imputación, ya que como escribió Isaías, Jehová cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros, en el capítulo 53 de Isaías. Así que debemos entender nosotros, mis hermanos, de una bendita vez, por favor, debemos entender de una bendita vez que al cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario por imputación, Cristo toma el derecho de imputar su justicia a nosotros los pecadores que creemos en Él. Y al cargar con nuestros pecados, a través de la ley de la herencia, asumiendo nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, aunque Él fue sin pecado, ni de pensamientos, palabras, ni acción, pero sí tenía nuestra propia naturaleza humana caída, porque la heredó 4000 años después de que Adán había caído. Él condenó al pecado en la carne, mediante el poder que guarda de pecar. Cristo adquiere el derecho de impartir su justicia en nuestra raza humana caída, también con tendencias heredadas hacia el mal, mis hermanos. Cristo no solo nos declara justos, sino que Él nos hace justos a la misma vez.
el derecho de hacer justo al pecador, más que meramente declarar justo al pecador, mi hermano, mediante la imputación de la justicia, es el verdadero poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio verdadero que nos guarda a nosotros y a todos los seres humanos pecadores de pecar. Cuando creemos en Cristo y aceptamos su poder y su naturaleza divina obrando en nuestra vida. ¿Apoya la Biblia, mis hermanos, y el espíritu de profecía esta enseñanza? Pues claro que sí, a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme a esto es porque ni el sol nos da, no nos ha amanecido. Así que pueden apagar las luces e irse si no les apoyo ni les apruebo esto por la Biblia y por el espíritu de profecía, esto que les vengo diciendo. Y esto que Alonso Tillón dijo allí en el capítulo 7 de su libro El camino consagrado a la perfección cristiana. Claro que sí tiene apoyo en la Biblia. Claro que sí tiene apoyo en el espíritu de profecía. Esto es conforme a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Dice Isaías 53:6, un texto muy conocido y diríamos que un capítulo muy conocido, uno de los grandes capítulos de la Biblia, que es el que habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová, en este caso de Cristo. Entonces dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8:3, un texto para mí clásico, un texto fundamental acerca de este tema de la humanidad de Cristo. Un texto que dice muy claro cuál fue la condición en la que Cristo vino y qué fue lo que Cristo hizo. El apóstol Pablo en ese texto realmente escribió una gran profundidad allí contenida en ese texto. Romanos 8:3 dice, porque lo que le era imposible por la ley, o para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, que Cristo vino en la semejanza de nuestra carne de pecado. Ese texto está claro. Él vino con una naturaleza humana caída, no precaída. 4000 años después que Adán había caído, dice que enviando a su Hijo, y su Hijo es Cristo, en semejanza es igualdad, de carne de pecado, una carne humana caída, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso está en Romanos 8:3. Y aquí viene la prueba del testimonio del espíritu de profecía. Ya le mencioné 3 textos bíblicos. En Romanos y allí en Isaías 53. Pero dice aquí una cita de Elena de White que se la quiero compartir. Que es una cita tremenda que se las mencioné ahorita al principio. Que está en El deseado de toda la gente. En la página 32 del libro El deseado de toda la gente. Y para mí es la prueba del testimonio del espíritu de profecía. Una de las pruebas mayores acerca de este tema. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Eso está en El deseado de toda la gente, como le decía, en el capítulo 4, en la página 32. Mis hermanos, por favor, la Biblia habla del pecado hereditario, heredado, por herencia. Y sin lugar a dudas, Elena de White habla del mismo pecado hereditario del que habla Jones en el libro El camino consagrado a la perfección cristiana, que era la cita que le leí al principio, en el capítulo 7. Y aquella generación de pioneros adventistas creían por consenso lo mismo en cuanto al pecado hereditario. Pero les quiero aclarar que esta enseñanza no posee ninguna similitud con el concepto de pecado original. Elena de White escribió lo siguiente, y se lo comparto, aquí en una carta, en la carta 191, del año 1899, ya cerca de 1900, casi cerca ya al comenzar el siglo XX, y ella murió en 1915. Ella escribió en esa carta en 1899, la carta 191, lo siguiente. Dice, una pregunta, ¿en qué consistió el vigor del asalto contra Adán que causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino puro y recto.
No había principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan impecable como los ángeles que están delante del trono de Dios. Carta 191, año 1899. Pero el quinto tomo del Comentario Bíblico Adventista dice esto sobre el texto de Mateo 1:21, y citando la página 625 del libro El deseado de toda la gente, porque viene la cita de allí, es tomado del libro El deseado de toda la gente, la página 625, que diríamos más bien que dice El deseado de toda la gente en la página 625, aunque el quinto Comentario Bíblico Adventista, comentando Mateo capítulo 1, versículo 21, entonces hace el comentario usando este texto del espíritu de profecía del deseado de toda la gente, en la página 625, y dice así: Cristo vino no solo para salvarnos de los pecados, escuchen bien, que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal, heredada y cultivada. Eso está en el deseado de toda la gente, página 625, como le decía, y en el quinto Comentario Bíblico Adventista, comentando acerca de Mateo capítulo 1, versículo 21, donde dice que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Y debemos entender de una vez que si Cristo solo tomó nuestros pecados desde el Getsemaní hasta la cruz, como les decía al principio, de forma imputada, sin tomar sobre sí las tendencias al pecado que tenemos en nuestra carne humana caída, que se heredan de forma inherente en la naturaleza pecaminosa, estamos con un evangelio mutilado y solo a media, mis hermanos. Nos falta el 50% de este evangelio si decimos solo una mitad, porque no es el evangelio al 100%, no es la totalidad del evangelio puro eterno de Dios. De esta manera, puede solamente ofrecer al pecador justicia imputada, pero no puede impartir su propia justicia al desvalido agente humano para guardarle de pecar, para guardarnos de pecar. Y esto sucedería si nunca le hubiera sido impartida nuestra naturaleza pecaminosa, con su tendencia natural, con su inclinación a la desobediencia. Si no hubiera tomado una naturaleza humana caída como la que tenemos nosotros. Esto no hubiera sucedido si él nunca hubiera sido, si nunca le hubiera sido impartida a él nuestra naturaleza humana caída, con esas tendencias naturales que tenemos, con esas inclinaciones naturales que tenemos, heredadas a la desobediencia a la voluntad de Dios. La justicia impartida es posible solamente si en verdad Cristo condenó al pecado en la carne, como dice Pablo en Romanos 8:3. Él condenó al pecado en la carne humana caída que él tomó a semejanza de nuestra carne de pecado. Si no, no hubiera podido condenar al pecado en la carne. Él lo condenó en su carne humana caída. Por eso condenó al pecado en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza humana caída, heredada de un Adán caído. Esto solo es posible, mis hermanos, si realmente Cristo heredó, si Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza humana caída pecaminosa, con su tendencia natural al pecado, condenando al pecado en ella y triunfando sobre cada tentación. Si nuestra tendencia al pecado inherente, no le fuera o no le hubiese sido impartida por la ley de la herencia, entonces no hay ninguna razón de ser, ni posibilidad de que su justicia y poder que guarda de pecar nos sea impartido a nosotros. Elena de White nos habla del pecado inherente. ¿Y qué significaba eso para Elena de White, inspirada por Dios? Lo que sí sé que no significaba es que no significa pecado original. Fíjense que pecado inherente no tiene nada que ver con la doctrina pagana, mentirosa y satánica del pecado original, porque eso es un puro invento de Satanás y no es bíblico y viene del paganismo y fue adoptada del catolicismo por Agustín y nos ha hecho mucho daño hasta el día de hoy. La doctrina del pecado original sostiene que después de la caída de Adán, todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos ya pecadores culpables, condenados y en necesidad de un Salvador, destinados a la muerte segunda. Nosotros heredamos el mal de Adán, pero no la culpa. Pero el pecado original dice que heredamos la culpa del pecado de Adán, que somos tan culpables como Adán, porque somos culpables en Adán. Y eso es mentira. Porque la única definición para pecado es la que dice 1 Juan 3:4. Elena de White lo dice, que es transgresión de la ley. Y es una transgresión voluntaria, es una elección voluntaria, basada en nuestro libre albedrío.
Pero esa es la posición de nuestros pioneros, o era la posición de nuestros pioneros. Los términos usados por ellos quizás contengan cierta similitud, pero no tienen nada que ver con la doctrina del pecado original. Y eso quiero aclararlo antes de seguir. Tenemos que entenderlo muy bien. Pecado original es pura mentira, falacia satánica que ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Lo que era llamado pecado inherente o pecado hereditario, en este caso, es el pecado inherente. En el lenguaje de Waggoner y Jones y Elena de White, era simplemente la herencia de una naturaleza pecaminosa con malas tendencias incluidas en los genes. Y de esto nadie tiene responsabilidad ni culpabilidad, porque nosotros genéticamente solo heredamos el mal de Adán y Eva y no la culpa. Por lo cual no significa nacer pecador o nacer condenado. El pecado hereditario es lo mismo que las malas inclinaciones que cargamos de nuestros padres, lo cual nos es imputado por la ley de la herencia y no tenemos responsabilidad o culpabilidad por ello. Dicho de otro modo, para que me entiendan mejor, nosotros nacemos con la tendencia o la inclinación genética a pecar. Es nuestra inclinación, está en nuestros genes. Es una inclinación a pecar, a desobedecer la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad, alimentar nuestro propio yo. Y para Elena de White y para Jones, eso se llamaba pecado inherente, que es el pecado hereditario. Cuando hablo de inherente estoy hablando de herencia. Pero su comprensión no se relacionaba con la visión calvinista del pecado original, no. Se lo repito, que tenemos que entenderlo bien, tenemos que separarlo completamente. Cristo también cargó con el pecado inherente o hereditario a través de las malas tendencias que él heredó en su propia carne humana caída 4000 años después que Adán había caído, porque así fue cuando él vino y en esa condición fue la que él vino. Eso no significa nacer pecador o condenado, porque si no Cristo hubiera sido un pecador, el primer pecador, si el pecado original existe. Pero él vino con una naturaleza humana caída, y el hecho de nacer en este mundo con una naturaleza humana caída, heredada de un Adán caído, no nos hace pecadores automáticamente con un pecado original, no, porque no heredamos la culpa, sino que heredamos ese mal inherente en nosotros. Eso es solo cuando permitimos que esas tendencias, ahora es lo que tenemos que entender, que esas tendencias heredadas nos dominen y se expresen en la decisión de la voluntad humana. Cuando nos hacemos entonces pecadores, y es cuando Dios nos cuenta por pecadores. No debe confundirse el concepto de nuestros pioneros con la errónea doctrina agustiniana del pecado original. Y se los advierto de nuevo. Es por eso los adventistas que sostienen la doctrina del pecado original no pueden aceptar las enseñanzas de Alonzo T. Jones. Pues ellos piensan que él decía que Jesús era un pecador, y eso no es así. El hecho de que tú hayas nacido en este mundo y que yo haya nacido en este mundo, en esta naturaleza humana caída que poseemos, heredada de Adán, no nos hace automáticamente pecadores. No somos responsables por la culpa de Adán, no somos culpables por haber nacido en este mundo. Heredamos el mal del pecado de Adán genéticamente, inherentemente en nosotros, pero no heredamos la culpa de Adán, no somos pecadores. Ahora, ¿apoyó Elena de White la posición de Alonzo T. Jones al respecto? Pues claro que sí. Y se la comparto en el libro El deseado de toda la gente. Ahí mismo, en la página 32, que era la cita que decía, la parte final de esa cita, se la vuelvo a repetir, dice, como cualquier hijo de Adán, está hablando de Cristo, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Es decir, que Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia como cualquier hijo de Adán, como tú y como yo. Esta herencia que tenemos de un Adán caído, él la aceptó igual. Y la historia de sus antepasados, y cuando hablamos de antepasados de Cristo, estamos hablando de Noé, estamos hablando de Judá, estamos hablando de David, estamos hablando de Salomón, estamos hablando de Roboán, estamos hablando de todos los reyes de Judá. Entonces, analicemos la historia de esas vidas, los que vivieron, Rahab, la ramera, y de ahí para allá todos los que se relacionan en la genealogía de Jesús. Y entonces cuando analizamos, dice ella, la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, los efectos de la gran ley de la herencia. Eso está en el deseado de toda la gente, como le decía, capítulo 4, en la página 32. Entonces, dice Elena de White en Señales de los Tiempos, del día 17 de octubre del año 1900, lo siguiente. Dice, Adán fue tentado por el enemigo y cayó, y no fue el pecado que moraba en él lo que causó que se diera,
pues Dios lo hizo puro y recto en su propia imagen. A su propia imagen. Era tan libre de culpa como los ángeles que están delante del trono de Dios. No había en él principios corruptos. Está hablando del primer Adán, Adán, el del jardín del Edén. No había en él principios corruptos, ninguna tendencia al mal, pero cuando Cristo vino, como segundo Adán, 4000 años después, cuando Cristo vino a enfrentarse a la tentación de Satanás y llevó la semejanza de carne pecaminosa. Clarito. Cristo llevó la semejanza de carne pecaminosa, no como Adán. Porque él vino con una herencia de 4000 años después. Eso está en Señales de los Tiempos, del día 17 de octubre del año 1900. Mis hermanos, presten mucha atención. Existen muchísimas pruebas en el espíritu de profecía que confirman el hecho de que Cristo cargó con nuestros pecados también a través de su herencia. No solo cargó con nuestros pecados en la cruz del Getsemaní al Calvario, Él cargó con nuestros pecados en su herencia. Al decidir venir en una carne humana caída y participar de la carne nuestra, Él condenó al pecado en la carne. Pero se nos ha dicho que solo en la cruz cargó con nuestros pecados, y eso no es verdad. Eso es solo una verdad a medias, no es la verdad total. Pero si esto es verdad, ¿cómo se pueden explicar entonces la siguiente cita que le quiero compartir? Y quiero que analicemos, que son inteligentes ustedes, y sé que son inteligentes. Y la primera tiene que ver con el desierto de la tentación. Fíjense, vamos a pensar que se ha dicho que solo en la cruz Cristo cargó nuestros pecados, y no es verdad. No fue solo en la cruz. Desde que Él se hizo carne, desde que Él se humanó, desde que Él tomó nuestra herencia humana caída, ahí, a partir de ahí ya Él cargó inherentemente nuestros pecados hereditarios. Entonces, Elena de White está hablando en este momento acerca del desierto de la tentación. Cuando Cristo comenzó su ministerio, aquí no está hablando de la cruz. Aquí eran 3 años y medio antes de la cruz. Entonces dice Elena de White en esta cita: su alma, está hablando de la de Cristo, estaba siendo abrumada por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba dolor inenarrable, una angustia profunda que el hombre caído nunca había experimentado. Sintió la abrumadora marea de desdicha que inundaba el mundo. Comprendió los alcances de la fuerza de la complacencia del apetito y de las pasiones impías que dominaban el mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre. La complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la transgresión de Adán, hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer por su propia fuerza. En el lugar de la raza humana, Cristo había de vencer el apetito, soportando en este punto la prueba más poderosa. Había de recorrer solo el camino de la tentación y no iba a haber nadie que lo ayudara, nadie que lo consolara o sostuviera. Había de luchar con los poderes de las tinieblas. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 318. Si sacásemos la cita de su contexto original para colocar solo la primera oración, los lectores pensarían que tal descripción se refiere a la escena de la cruz o tal vez al Getsemaní. Pero aquí se trata del desierto de la tentación, como les decía, no del Getsemaní o de la cruz. Estamos hablando 3 años y medio antes de que llegaran los eventos de la cruz y de Getsemaní. Pero otra cita más que les quiero compartir aquí, que se encuentra en Mensajes Selectos mismo, en el capítulo 38, páginas 314 y 315. Dice así: qué contraste el del segundo Adán. Está hablando del segundo Adán de Cristo. Cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado. Escuchen bien, ¿cuándo llegó a ser pecado? Cuando Él tomó esa naturaleza, nuestra naturaleza humana caída. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Mensaje Selecto, tomo 1,
capítulo 38, páginas 314 y 315. Mis hermanos, esta es una declaración interesante, ya que la hermana White está citando lo que dice 2 Corintios 5:21, pero no lo está aplicando ni al monte Getsemaní, ni al huerto Getsemaní, disculpen, ni a la cruz del Calvario. Ella está aplicándolo contextualmente a las tentaciones de Cristo en relación con el tipo de naturaleza humana que Él tomó. Y me gustaría compartir aquí una declaración de un erudito adventista llamado Norman Gulley, que él es editor de las lecciones de escuela sabática. Y él dice lo siguiente, escuchen, y la tengo anotada aquí. Dice, no fue hasta su muerte que Él, hablando de Jesús, que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Escuchen, es una contradicción total a lo que dice el Espíritu de Profecía. No fue hasta su muerte que Él, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, llegó a ser pecado por nosotros. Nunca antes de ese momento, es decir, nunca antes de la cruz, está diciendo este hombre, adventista erudito, editor de las lecciones de escuela sabática, para que vean las cosas. Contradicción abierta y total a las citas de White, Elena de White. ¿Y a quién le hacemos más caso? ¿A él o a Elena de White? Él no está inspirado por Dios, Elena de White era inspirada por Dios. Dice, nunca antes de ese momento de la cruz, está hablando él, le produjo el pecado la separación de su padre, que lo indujo a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre Jesús llegó a ser pecado por nosotros en su misión, en la muerte y no en su naturaleza al nacer. Fíjense que niega completamente que llegó a ser pecado por nosotros en su naturaleza al nacer. Y repito la última parte, el hombre Jesús llegó a ser pecado por nosotros en su misión, en la muerte, y no en su naturaleza al nacer. Mis hermanos, este razonamiento de Norman Gulley se fundamenta en la comprensión de que la culpa personal del pecado se trae en la naturaleza humana desde el nacimiento. Esto es pecado original. Y si se tiene pecado, entonces hay culpa. Gulley, quien es adventista, al igual que muchos, cree y enseña firmemente el pecado original. Él niega el hecho de que Jesús tomase nuestra naturaleza humana caída. Él cree que heredar tendencias al mal es pecado y por eso ya somos personalmente culpables. Creen y enseñan erradamente que somos condenados desde el nacimiento y eso es una gran mentira. Y esa es la posición mayoritaria actual. Veamos otra cita en este caso del Espíritu de Profecía, Mensaje Selecto, capítulo 38, página 313. Y dice así Elena de White, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. Escuchen, el Hijo se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana ya hacía 4000 años se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado. Estaba en toda la fortaleza de su perfección delante de Dios. Todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. En el desierto de la tentación, escuchen bien, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva de la pureza, de la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Cristo llevó los pecados. Escuchen ahora, escuchen cómo lo que dice Gulley es totalmente contrario a lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice aquí Elena de White, Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana, tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, capítulo 38. Pero Elena de White tiene otra cita más que está en Testimonios para la Iglesia, que se las quiero compartir aquí inmediatamente también.
en Testimonios para la Iglesia, en la página 410, en el tercer tomo de Testimonios para la Iglesia, dice así: en el desierto, fíjense, está hablando del desierto, 3 años y medio antes de la cruz. En el desierto no fue solamente por los fuertes dolores del hambre que hicieron el sufrimiento de Cristo tan intenso. Fue la culpa de los pecados del mundo. Fíjense, en el desierto ya le estaba cargando la culpa de los pecados del mundo, pero no solo ahí, desde la encarnación. Fue la culpa de los pecados del mundo que presionaba tan pesadamente sobre él. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Con este terrible peso de culpa sobre él, sostuvo la más fiera prueba sobre el apetito, por sobre el amor al mundo y los honores, y por sobre el orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. Cristo soportó, disculpen, estas 3 grandes tentaciones capitales y venció en favor del ser humano, del hombre, obrando para él un carácter justo, porque sabía que el hombre no podía lograrlo por sí mismo. Eso está en el Instructor de Jóvenes del 28 de diciembre del año 1899 y en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410. Mis hermanos, les quiero hacer 3 preguntas ahora, disculpen. ¿Es realmente importante este tema? ¿Es importante que reconozcamos y creamos en ello? ¿Quién tendría algún interés en que creyésemos que Cristo cargó con nuestro pecado solo en la cruz? Mis hermanos, en la matutina Exaltad a Jesús, basada en escritos de Elena de White, del día 11 de agosto de la página 231, dice lo siguiente: para que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, es indispensable que mediten mucho acerca de los grandes temas de la redención. Deberían preguntarse por qué Cristo tomó la humanidad sobre sí mismo, por qué sufrió sobre la cruz, por qué llevó sobre sí los pecados de la humanidad, porque fue hecho pecado y justicia por nosotros. Deberían estudiar para comprender por qué ascendió a los cielos con la naturaleza humana y en qué consiste el trabajo que Él realiza actualmente en favor de nosotros. Exaltad a Jesús, 11 de agosto de la página 231. Sí, mis hermanos. Dice Elena de White también en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, en la página 191, lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, página 191, tomo 2. Dice así: oh, qué amor, qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra, para que fuese hecho pecado por nosotros, a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y elevados a vivir con Él en sus mansiones de gloria. Oh, ¿qué es el hombre para que se hubiese de pagar un precio tal por su redención? Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados mediante 2 formas. No solo en la cruz del Calvario, como limitadamente se nos ha explicado. Esto es un evangelio a medias. Sino también a través de la herencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa expiación limitada en la que solo hacen de Cristo el sustituto impecable, hecho pecado solo en la cruz del Calvario, meramente imputando su justicia, declarando perdón sin impartir poder para vencer el mal, sin hacer justos a los pecadores, sin impartir el poder que guarda de pecar y sin condenar al pecado en la carne. No es la verdad. De esa manera, Cristo no puede ser más el modelo o el ejemplo a seguir o a imitar por nosotros los hombres, por nosotros los seres humanos pecadores de esta raza humana caída. Y por tanto, se niega la posibilidad de lograr con su poder y con su gracia habilitadora la posibilidad de la victoria sobre la tentación y el pecado en nuestra naturaleza humana caída. Esto trae como conclusión, mis hermanos, que seguiremos pecando hasta que Cristo venga ininterrumpidamente. Miren dónde está el veneno. La conclusión que esto trae es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga ininterrumpidamente y que no dejaremos de pecar antes del cierre de la gracia. Esta falsa enseñanza del evangelio dice que solo alcanzaremos la perfección del carácter moral y espiritual con una carne santificada en el momento exacto de la traslación al cielo. Y esto es una gran mentira satánica. Nos quiere entretener para que nos perdamos en los pecados, porque Cristo no nos salva a nosotros en el pecado, Él nos salva de nuestros pecados. Es decir, que así se nos presenta un Cristo sin poder, que solo nos salva en nuestros pecados, pero que nunca nos puede salvar del pecado.
Ese evangelio limitado es lo que Satanás quiere ofrecer al mundo, mis hermanos. Y ahora se promueve dentro de las filas de los adventistas del séptimo día, gracias a la nueva teología surgida tras 1957 con el libro Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Jesús fue hecho pecado por nosotros en su herencia y en su sacrificio, y no solo en su muerte, tenemos que entenderlo. Desde que Él se encarnó, en su herencia inherente, es decir, que Él fue hecho pecado por nosotros, desde su encarnación hasta su muerte. Por eso debemos entender la naturaleza humana de Jesús, de la condición en la que Él se encarnó. Debemos entenderlo muy bien, ya que esta es una de las mayores evidencias en favor de la verdad sobre la herencia de la naturaleza caída y pecaminosa en Cristo. Debemos notar, ante todo, que ninguno de los pecados que Él llevó sobre sí fueron propios o por su culpa. Él no cometió pecado, sino que todos le fueron imputados. A través de nuestra herencia, mis hermanos, le fueron imputados. Y al tomar nuestro lugar en Getsemaní, en el Calvario, en su sacrificio expiatorio. Pero para aquellos que sostienen la confusa doctrina del pecado original, todo esto les será una gran confusión. ¿Cómo podemos heredar una naturaleza pecaminosa y no ser un pecador? Esa es la gran incógnita de muchos y donde enredan toda la pita. Y por eso es que está el apoyo a la doctrina del pecado original. Y que nos vamos a salvar en nuestros pecados. Porque vamos a seguir pecando ininterrumpidamente hasta la venida de Cristo. Y eso es mentira. Eso ni lo apoya la Biblia ni el espíritu de profecía, mis hermanos. Es sencillo. Cuando entendemos que el pecado se juzga por nuestro carácter y no por nuestra herencia. El pecado implica luz. El pecado implica conocimiento. El pecado implica voluntad, elección y libre albedrío, mi hermano. Nosotros heredamos el mal de Adán y no la culpa. Pero Cristo cargó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Inherentemente, por herencia, desde que Él se encarnó y tomó nuestra naturaleza humana caída para condenar al pecado en la carne y terminó condenándolo finalmente al decir consumado es en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, mi hermano, y no te dejes engañar. Como dijo el apóstol Pablo, si viniera cualquiera, si fuera cualquiera de nosotros a ustedes con un evangelio diferente o un ángel del cielo aún, no le hagan caso. Es anatema, es maldito. No se dejen predicar un evangelio diferente, falso, porque es la falsificación del verdadero evangelio eterno. Y ese es el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y quiera Dios que podamos entender la verdad para poder ser libres realmente en verdad. Amén.